Es una bendición esta serie y hoy vamos a ver la parte número 6 que se titula El método de Pablo. La expansión del reino, serie La expansión del reino, parte 6, el método de Pablo. Y el verso de memoria es Hechos 14:23, que dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Entonces, hoy solamente vamos a ver esta porción, 3 versículos del mismo pasaje, y ahí se va a basar nuestra enseñanza. Dice la introducción: 15 años después de Pentecostés, la iglesia de Antioquía se volvió la gran potencia misionera del siglo I. Líderes maduros con una visión expansionista del reino entrenaban a los creyentes para la obra del ministerio y enviaban obreros a todas partes. Posteriormente vemos que el ministerio del apóstol Pablo exportó esta misma forma de trabajar a las iglesias que él plantó en Asia, Asia Menor, por supuesto, Grecia y las costas del Mediterráneo. ¿Cuál era esa forma de trabajar? Podemos ver un resumen de esto en Hechos 14, del 21 al 23. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, todos quedamos impresionados con el ministerio del apóstol Pablo. Podemos ver que el apóstol Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, cartas a las iglesias, cartas a líderes, fueron escritas por el apóstol Pablo. 2/3 partes del Nuevo Testamento salió de los escritos de Pablo. Pablo evangeliza gran parte de las costas del Mediterráneo, lo que hoy es Europa, hasta España, llega a su ministerio. Y bueno, fue tremendo lo que hizo el apóstol Pablo. Pero lo que pocos a veces entendemos es quién entrenó a Pablo, quién capacitó a Pablo, de dónde aprendió Pablo toda esta forma de trabajar, cómo es que Pablo llegó a ser lo que llegó a ser, porque ciertamente podemos ver en el testimonio de Pablo que hubieron periodos largos de tiempo donde él todavía estaba en el anonimato, y que es Bernabé, lo vimos la semana pasada, quien va a buscar a Pablo después de su conversión para llevarlo a Antioquía. Entonces, sí es cierto que el apóstol Pablo es el gran apóstol del Nuevo Testamento, pero a veces se nos olvida de dónde salió Pablo. Y la respuesta es que Pablo fue miembro de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, que surgió como resultado de la persecución con motivo de Esteban, y hubo un tremendo avivamiento en Antioquía. Los apóstoles envían a Bernabé a que sea él el que supervise la obra ahí en Antioquía. Y bueno, se cree que Bernabé llegó a ser el líder más prominente de Antioquía. En la lista de los 5 líderes que vemos en Hechos capítulo 13, vemos que Bernabé es nombrado en primer lugar, y en el primer viaje misionero que hizo Pablo y Bernabé, siempre se menciona a Bernabé en primer lugar, ¿no? Entonces nos indica el liderazgo de Bernabé. Pero esta forma de trabajar que vemos en el segundo viaje misionero de Pablo, que vemos, bueno, incluso en el primer viaje, porque Hechos 14 es el primer viaje, y ¿de dónde la aprendió Pablo? Pues de la iglesia de Antioquía. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era esa forma de trabajar? ¿Qué era lo que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? ¿A dónde iba? ¿A qué se dedicaba? ¿No? Los detalles obviamente no los tenemos. No sabemos si Pablo escribió un libro de fundamentos, algo similar, ¿no? Pero sí es cierto que Pablo tenía ciertos fundamentos, ciertas bases que él iba a impartir a los nuevos creyentes, y en un proceso de discipulado se iban levantando líderes. Entonces, es importante que entendamos lo que Hechos 14, 21 al 23 nos está diciendo, nos da una visión resumida, un resumen en 3 versículos,
de cómo trabajaba Pablo. Y esto es lo que vamos a aprender, y esto es lo que vamos a entender, y esto es lo que vamos a hacer también. Es lo que tenemos que hacer. Mirar qué hicieron los primeros discípulos, aquellos que asumieron la visión expansionista del reino, y hacerlo nosotros también. ¿Ok? Entonces vamos al punto número 1. Dice según Hechos 14:21, que era lo primero y lo segundo que hacía el apóstol Pablo al llegar a una ciudad. Entonces tenemos dos incisos. Inciso A, vamos a escribir que es lo primero. Inciso B, que es lo segundo. ¿Ok? Entonces vemos acá en Hechos 14:21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces aquí vemos lo que hace el apóstol, lo que hacía el apóstol Pablo al llegar a una ciudad. Número 1, anunciar el evangelio. Esta es la primera parte. Anunciar el evangelio. Ya empezó la lluvia otra vez. Ok, bueno. Y número 2, hacer muchos discípulos. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo con azul claro. Ok, entonces aquí tenemos la respuesta de los dos incisos del punto número 1. Vamos a repetirlo. Dice, según Hechos 14:21, que era lo primero y lo segundo que hacía el apóstol Pablo al llegar a una ciudad. Lo primero es anunciar el evangelio. Podemos poner entre paréntesis evangelismo, ¿ok? Y número 2, hacer muchos discípulos, ¿ok? Hacer muchos discípulos. Ok, entonces no solamente Pablo anunciaba el evangelio. Nos gusta ganar almas, nos gusta evangelizar, pasan al frente el domingo, les regalamos una Biblia y bye bye. Esperemos que regrese el próximo domingo. Y a veces nunca regresan más, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro trabajo dentro de la Gran Comisión no termina al evangelizar. Evangelizar es la parte inicial, pero tenemos que aprender a quedarnos con estas personas y disipularlas, ¿ok? Que esto es lo que casi no se hace. Se hace lo primero, una oración. ¿Por qué? Porque lo primero es fácil. Es una oración de fe, perdón, voy a tomar café. Se les explica el plan de salvación en 5 o 7 minutos, una oración de fe, qué lindo, qué hermoso, toma tu Biblia, te amamos y te esperamos de vuelta, ¿no? Pero no debe ser así. Debe haber un inicio inmediato de un proceso de discipulado. Por eso tenemos una red de líderes en cada una de nuestras iglesias y por eso cada iglesia debe tener un ministerio de consolidación enfocado a la única tarea en la que este ministerio debe funcionar, es de asignar a las personas que llegan a los pies de Jesús en la iglesia a los líderes existentes. Y este ministerio supervisar al líder que haga el seguimiento inicial de los nuevos creyentes. Entonces no podemos ganar y abandonar a la gente a su suerte o esperar que ellos se hagan discípulos por sí mismos de Jesús. No va a pasar, no va a pasar. Tenemos que tomarlos de la mano. Entonces claramente podemos ver que estas dos cosas hacía el apóstol Pablo. No solamente anunciaba el evangelio, también discipulaba, ¿ok? También discipulaba. Aldo Briceño comenta, primero anunciaba el evangelio, evangelizar, y segundo, hacía muchos discípulos. Vamos a poner entre paréntesis también Aldo, discipular. Anunciaba el evangelio, evangelizar, ganar almas, y segundo, discipular, ¿ok? Bautizar, el bautizo y integrarlo a la iglesia, a la célula, al encuentro, lo que sea que esté a la mano, ¿no? Para que se inicie este proceso. Dice el texto de abajo, el evangelismo resuelve el problema espiritual del hombre, pero no el problema cultural. Ojo aquí, ojo aquí.
Para esto segundo está el discipulado. Ambos procesos van de la mano, siendo el evangelismo la base para luego efectuar el discipulado. Esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces la iglesia es muy buena evangelizando, la iglesia latinoamericana, somos muy buenos ganando almas, pero nuestras culturas no están cambiando, los malos hábitos no están cambiando, los, eh, las malas prácticas no están cambiando. ¿Por qué? Porque solo estamos evangelizando. Y cuando evangelizamos, resolvemos el problema espiritual del hombre, pero no resolvemos el problema cultural del hombre. Y hay mucha gente que ya se le resolvió el asunto espiritual, ya son evangelizados, ya son nacidos de nuevo, ya son hijos de Dios, pero siguen pensando como el mundo, actuando como el mundo, tomando decisiones como el mundo, viendo la vida como el mundo la ve, hablando como el mundo. Están ganados para Cristo, pero no están discipulados. El evangelismo soluciona el problema espiritual, el discipulado soluciona el problema cultural. Tenemos una cultura, tenemos un bagaje cultural, tenemos prácticas en nuestras culturas, cultura yucateca, cultura mexicana, cultura latinoamericana. Tenemos cosas malas en nuestra cultura. No sabemos dar, no sabemos bendecir, no sabemos vivir bajo autoridad, no sabemos servir, no sabemos dar, no sabemos trabajar en equipo, muchas cosas no sabemos. Siempre hicimos lo que quisimos, cuando quisimos y con quien quisimos, no sabemos rendir cuentas, no sabemos ser como el centurión que impactó la vida de Jesús. Cada quien sigue haciendo las cosas a su manera. Están evangelizados, pero no están discipulados. El evangelismo soluciona el problema espiritual, el discipulado soluciona el problema cultural. Y la iglesia va a implantar una cultura del reino de Dios, una cultura que tiene que desplazar a la cultura de este mundo. Una cultura, la cultura del reino basada en la palabra, basada en los principios de Dios, basada en los estándares divinos. Esta cultura debe desplazar a la cultura familiar, a la cultura educacional, a la idiosincrasia colectiva de la etnia, del grupo al que pertenecemos, de las prácticas que vienen de generación en generación, de los bajos estándares morales que tiene la sociedad. Si nosotros solamente evangelizamos, no vamos a ver cambios a nivel externo. La gente no va a cambiar su forma de vivir. Las personas no van a cambiar, no van a entrar a los estándares del reino de Dios. Entonces, no solamente hay que ganar almas, evangelizar, tenemos que discipular. El evangelismo soluciona el problema espiritual, pero no soluciona el problema cultural. El problema cultural lo soluciona el discipulado. ¿Ok? ¿Decimos amén? Amén. Comenta Nirva, porque no hay un seguimiento y una formación de parte del mismo líder, a pesar de que no le pueda gustar al discípulo. Sí, miren, yo les he dicho muchas veces, no quiera ganar el mundo, no quiera ganar el mundo. No se trata de tener 500 personas en la célula, no. Quédese con una, con dos, con tres, trabaje con ellos. ¿Qué pasa si tenemos a 25? Luego no hacemos nada. Tenemos solamente feligreses y no estamos discipulando a nadie. Entonces, usted tiene que ver quiénes son las personas que están más interesadas en caminar con el Señor y trabajar con ellos.
El evangelismo nos presenta la nueva manera de vivir, pero el discipulado nos enseña a aplicarlo en nuestras vidas. Si el evangelismo va a salvar nuestra alma, este es el punto. El evangelismo salva tu alma, pero eso sucede a nivel espiritual. Pero tenemos que aprender a caminar en este nuevo reino con nuevos estándares, con nuevos principios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Cuánto tiempo después? Me gustaría que lo contesten en la caja de comentarios. ¿Cuánto tiempo después del evangelismo se debe iniciar con el proceso de discipulado? A ver, quiero que contesten. ¿Cuánto tiempo después del evangelismo se debe iniciar con el proceso de discipulado? Gaby Núñez comenta de inmediato. Amén. Fanny Bastarrachea, inmediatamente. Aldo Briseño comenta, si la persona es hijo de paz y lo acepta, no tiene por qué esperarse un tiempo determinado antes de empezar a discipular. Puede iniciarse el discipulado al momento después de evangelizar. Sí, inmediatamente. Dice acá del punto A, después del punto número 2, no hay razón para que haya un espacio de tiempo entre el evangelismo y el discipulado. El discipulado inicia inmediatamente después del evangelismo. Por eso dice que volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Es Antioquía de Pisidia, no es Antioquía de Siria. La iglesia de Antioquía de la que hemos estado hablando es Antioquía de Siria, pero acá está hablando de Antioquía de Pisidia. Son dos Antioquías que hay en el libro de los Hechos. Entonces, por eso ellos volvieron, porque al ganar almas no las debemos dejar a su suerte. Entonces el apóstol Pablo vuelve a estas ciudades, él va, evangeliza, ¿verdad? Evangeliza, gana almas, hace discípulos, él se va y luego regresa por el mismo camino que fue, por ese camino siempre regresa. Los viajes del apóstol Pablo tienen esta característica, ¿no? Que va en un sentido y regresa en el sentido opuesto para repasar las ciudades, visitar a los discípulos, ¿ok? Muy bien. Punto número 3. Según el verso 22, que incluía el proceso de discipulado del apóstol Pablo. Vamos al verso 22. ¿Ok? Entonces vamos a dividirlo en tres partes, ¿ok? Vamos a dividirlo en tres partes porque tiene tres incisos A, B, C. En el verso 22, que incluía el proceso de discipulado, ¿ok? Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos. Esta es la primera parte. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esta es la segunda parte. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, este es el proceso. Estas son las tres partes del proceso de discipulado. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular para que no nos vayamos saturando, confundiendo. Ok. Las dos, ¿qué era lo primero y lo segundo que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Lo primero es anunciar el evangelio, ¿ok? Ganar almas, evangelizar, guiar, aceptar a Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Listo. Acá solucionamos el problema espiritual. Aquí hay nuevo nacimiento, aquí hay salvación, ¿ok? Pero inmediatamente después viene el proceso de discipulado. Por eso dice el verso 21 que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, ¿ok? Entonces, inmediatamente luego viene lo segundo, que es el discipulado. Entonces, y el verso 22 nos va a explicar este proceso, esta segunda etapa del método de Pablo, que se divide en tres etapas. La segunda etapa es el discipulado. El verso 22 nos va a explicar cuáles son esas tres fases, ¿no?, que tenía la etapa de discipulado. Entonces, vemos este versículo 22 que dice,
confirmando los ánimos de los discípulos. Ya ven, no estamos hablando de perdidos, estamos hablando ya de discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok, entonces esto es lo que hay que poner en las 3 líneas. Es el proceso de discipulado de el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué significan estos 3 procesos? Yo les busqué las palabras originales en griego para confirmando, ¿ok? Exhortando y diciendo. Y es muy importante que lo entendamos. Dice, confirmando es la palabra griega episterizo. ¿Qué significa? Fortalecer la fe, poner una base o poner un fundamento. Esta palabra o esta etapa que es confirmando los ánimos de los discípulos, ánima es alma, confirmando los ánimos de los discípulos, es esta primera que dice episterizo, se relaciona con la enseñanza. Entonces, cuando nosotros enseñamos en la célula, enseñamos en la escuela de discípulos, estamos confirmando, estamos fortaleciendo la fe, estamos poniendo una base, estamos poniendo un fundamento en los discípulos, ¿ok? No es solamente la emoción de ir a un congreso, a un encuentro, qué bonito, qué lindo, lloré. Sí, eso está bien, pero hay que fortalecer la fe y la única forma de hacer eso es con la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, esto es lo que significa confirmando. La segunda etapa, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, es la palabra paracaleo, que significa exhortar, es un llamado, es una invitación y se relaciona con la predicación. Paracaleo es lo que se le hace o cuando nosotros predicamos el domingo. El domingo pasado estoy hablando del fruto, estoy invitando, estoy exhortando a la congregación a que se permanezcan en Cristo para que den fruto. Entonces, la primera fase del discipulado tiene que ver con la enseñanza. La enseñanza se relaciona con un grupo pequeño, sea célula o sea un grupo de clase de escuela de discípulos, o sea un seminario, o sea un congreso, es enseñanza. Y paracaleo, la exhortación se relaciona con la predicación de la palabra. Y la tercera fase que vemos en este versículo 22 es diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces es la palabra jotí, que significa demostrar, explicar, hacer, entender. Y esta se relaciona con la consejería personal, con el uno a uno. Entonces, nosotros tenemos que evangelizar a los hijos de paz y cuando evangelizamos a un hijo de paz, nos quedamos con él. Nos quedamos con él. ¿Por qué? Porque su fe todavía es frágil. Tenemos que confirmar sus ánimos, tenemos que exhortarles a que permanezcan en la fe y tenemos que decirles que a través de muchas tribulaciones entramos al reino de Dios. Ellos van a decir lo que usted decía al principio. Ahora tengo problemas. Cuando no era cristiano no tenía problemas. Ahora tengo problemas en el trabajo, me están criticando, en mi casa, en mi familia, mis papás no me dejan ir a la iglesia, mi esposo no me deja ir a la iglesia, en mis familiares me están criticando, en mi trabajo me están criticando, en la escuela me están burlando. Entonces, ¿qué le decimos a esos creyentes? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se da cuenta cómo Pablo se enfocaba en esa parte crucial que hay en la persona que está recién nacida espiritualmente.
Olga te comenta, yo comentaba a una personita que si ella no conoce a Cristo y sus propósitos, nunca pensará y verá la vida diferente, de diferente manera, solo así con el bautismo y el discipulado. Amén. Uh-huh. Confirmando los ánimos, permanecer, exhortarles y decirles, ¿ok? A veces no decimos nada, ¿verdad? A ver, me da pena decirle y no decimos nada, pero qué es lo que dice acá el verbo, perdón, el versículo? Confirmando, exhortando y diciéndoles. Este es el discipulado. A ver, vamos a ponerle amarillo. Ay, no, perdón, amarillo. Estas tres palabras del verso 22 son importantes. Confirmando, fortalecer la fe, poner una base, un fundamento, y se relaciona con la enseñanza en corto. Exhortar es un llamado, una invitación, y se relaciona con la predicación de la palabra, y decir se relaciona con la consejería personal. Tenemos que pasar tiempos personales con los nuevos creyentes. Entonces, estamos notando la forma en que el apóstol Pablo, el método de Pablo, cómo es que Pablo llegó a ser tan efectivo. ¿Por qué Pablo llegó a ser tan fructífero? Porque él sabía trabajar. Él sabía trabajar. Como dije hace poco en mi Facebook, quien hace un discípulo hace más que quien llena un estadio. El apóstol Pablo no estaba interesado en llenar estadios. No estaba interesado en tener 2 millones de seguidores, pero 0 discípulos. No, tenemos que volver a Listra, Iconio y Antioquía. Tenemos que continuar esa labor de consolidar la fe de los creyentes. También dar esa palabra de consuelo y testimonio para permanecer en Cristo. Sí, muy bien, muy bien. Buen punto, Nirva. Buen punto. El nuevo creyente, dice el texto, el nuevo creyente es aún muy susceptible a los dardos de fuego del maligno. Aún es débil su fe y su carácter emocional. Es por eso que no debemos soltarlo durante sus primeros meses de conversión, porque esta es la etapa más crucial de su crecimiento, y si logramos consolidarla, prácticamente ya tendremos a un creyente que caminará solo siguiendo al Señor. Sí, Norma Zul dice así: ¿qué? Fui visita 6 meses. Ah, sí, que ella fue una visita 6 meses. Sí, sí, porque pues, no te decidías también tú, ¿verdad? Ay, no, que hay, ¿por qué? Bueno, pues ahí está. Ya cuando a veces no cae el 20, ¿no? A veces uno está como que, ¿qué es esto? ¿En qué me estoy metiendo? ¿No? Entonces, a veces no cae el 20. Y entonces ahí es donde también tenemos que ser pacientes, porque no todos van a abrazar el evangelio a la primera. Algunos van a como cuando se mete uno al mar y está fría el agua, como que solamente moja los pies y no se mete un clavado. Vamos a ser pacientes con ellos también. Mire Norma, que tremenda líder de célula, pero al principio fue muy reservada, despacio, poco a poco, no me animo, sí me animo, pero como que voy, como que no voy, así estaba, ¿no? Y gracias a Dios, ahí estaba la pastora Lorena pegada, Normita esto, Normita lo otro. ¿Por qué? Porque esa es la labor. Esa es la labor, exhortar, consolidar, discipular, estar cerca. Entonces necesitamos las personas que damos gracias a Dios porque hubo gente que estuvo cerca de nosotros en nuestros primeros pasos de hijos de Dios. Y así también nosotros debemos estar con los demás, con los nuevos creyentes. Ahora vamos a lo tercero, punto número 4. ¿Qué es lo tercero que hacía Pablo según el verso 23? Entonces, ya vimos que era lo primero, ¿verdad? Lo primero es anunciar el evangelio. Lo primero es anunciar el evangelio. Lo segundo es hacer muchos discípulos. Y lo tercero, aquí está. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Boom, listo. Aquí está.
Este es el objetivo final, pero obviamente para llegar a este punto tenemos que pasar por los dos primeros. Entonces, aquí el apóstol Pablo está levantando líderes. Está levantando líderes. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces acá vemos dos tipos. Vamos a decirlo de esta manera. Un anciano es un líder, ¿verdad? Entonces, constituir ancianos en cada iglesia, vamos a decirlo de esta manera, que para nosotros es el envío de nuevos líderes a ser discípulos en grupos pequeños dentro de la esfera de la iglesia local. Pero también hay envío de ministros a plantar nuevas iglesias fuera de la esfera de la iglesia local. Y es esta segunda parte. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿qué es lo tercero que hacía Pablo según el verso 23? Levantar líderes, enviar líderes. Eso es lo que significa. La respuesta corta del punto 4 sería constituir líderes o levantar líderes o enviar líderes, como quiera ponerlo. Un anciano es un líder maduro dentro de la iglesia. Después de algún tiempo de discipulado, los discípulos más fieles eran puestos en cargos importantes dentro de la iglesia. Algunos se quedaban dentro de la esfera de la iglesia local, como líderes celulares, pero otros, siendo más maduros, eran enviados a plantar nuevas obras. Amén. Amén. Uh-huh. Fanny comenta constituir ancianos, líderes maduros o discípulos más fieles. Sí, amén. Damaris Huchim dice, así son nuestros hijos espirituales. No los dejen solos. Ajá. Crean una buena amistad y confianza. Sí, es eso. Es lo que hacía el apóstol Pablo. Quedarse con ellos. Los nuevitos, el superapóstol. Imagínense el gran apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, tomando un café con nuevos creyentes. Por eso los pastores debemos dar siempre, acostumbro a salir con los nuevos, a, a dar el curso de fundamentos a los nuevos para conocerlos, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo estaba pegado a los nuevos creyentes porque sabía que la etapa más crucial del crecimiento espiritual son los primeros meses. Esa es la etapa más importante. Después de haber orado y ayunado, nombraron líderes a los ancianos. Sí, anciano significa sabio, ¿ok? Un anciano es alguien que ocupa un cargo dentro de la iglesia. Claro, hay un consejo de ancianos que se llama presbiterio, que esos son los líderes principales, pero hay otros liderazgos, digamos, que no están en la esfera principal. Pudiera ser líderes de ministerios, líder de alabanza, líder de jóvenes, líder de ujieres, etcétera. Pero todos nuestros líderes de nuestras iglesias, todos el 100%, deben estar haciendo discípulos, porque eso es lo que es un líder, alguien que hace discípulos, ¿ok? No alguien que tiene un cargo dominical. Los que tienen cargos dominicales los tienen porque son guías de otras personas que ellos están discipulando, aunque sea uno, pero están haciendo la obra. José Acosta comenta, líderes maduros son aquellos que muestran sabiduría, obediencia y frutos. Sí, un líder maduro es alguien que tiene un historial de fidelidad. Es una persona que ha sido probada y que ha sido aprobada y que hay un fruto que lo respalda. No es alguien que solo tiene un talento, que solo tiene excentricidad y que es una persona extrovertida y por eso lo vamos a poner. No, no, no. Tiene que haber un historial de fidelidad, de obediencia, que eso es lo que le respalda para que se le ponga en posiciones de gobierno o de autoridad, pero obviamente también tenemos parámetros que hay que cumplir, ¿ok? Muy bien, entonces, punto número 5 es un resumen, resuma nuevamente las 3 etapas de la metodología de Pablo.
Número 1, anunciar el evangelio. Entre paréntesis, vamos a poner evangelismo o ganar almas. Lo segundo, hacer discípulos. Entre paréntesis, vamos a ponerle discipulado. Y lo tercero es constituir líderes, enviar líderes. Vamos a poner entre paréntesis envíos, ¿ok? Aquí podemos ver este resumen. Entonces, lo que dice acá en la introducción, Hechos 14 del 21 al 23 nos va a presentar un resumen de la forma de trabajar del apóstol Pablo en el siglo I, que obviamente él aprendió en la iglesia de Antioquía, de donde él provenía, y desde donde la cual también partieron sus 3 viajes misioneros desde Antioquía. En estos 3 versos podemos ver un resumen de la forma de trabajar del apóstol Pablo. Llevar gente a la iglesia no es suficiente. Guiarles a hacer una oración de fe y darles una Biblia no es suficiente. Tenemos que darnos a la tarea de consolidarlos y discipularlos para hacerlos madurar y ser aptos para la obra de Dios. Solamente en este punto es que podemos constituir ancianos en las iglesias y enviar misioneros a iniciar nuevas obras. Y acá repito algo muy importante. El ministerio de consolidación de una iglesia local tiene ese único propósito, ese objetivo. Recibe a las personas que llegan por primera vez, les predica el evangelio, los guía a aceptar a Cristo, les obsequia una Biblia, ¿ok? Toma sus datos y al terminar la reunión, ese ministerio envía esa información a los líderes a quienes se les asignaron esas personas. Y es responsabilidad del Ministerio de Consolidación supervisar a los líderes. Tenemos un formato. El líder de consolidación se acerca cada domingo. Hermano, hermana, la semana pasada te dimos a esta ovejita, a esta hierbita. ¿La pudiste contactar? ¿Fue a tu célula? ¿Va a regresar a la iglesia? ¿Ya la bautizaste? Entonces, el Ministerio de Conciliación se encarga de supervisar que toda la red de líderes de la iglesia local estén tomando de la mano a las personas que llegan a los pies de Jesús. Algunos van a querer avanzar rápido y los vamos a bautizar en una semana. Listo. Y van a entrar al encuentro y van a entrar a la escuela de discípulos, pero otros no. Otros tenemos que ser más pacientes con ellos. ¿Ok? Dice el recuadro de la derecha, hierbitas de Dios. Las 4 etapas del crecimiento espiritual que describe Jesús en Marcos 4, 28 al 29 son, número 1, la hierba, número 2, la espiga, número 3, el grano y número 4, el grano maduro. ¿Cuál cree que es la etapa donde requerimos más cuidado? Obviamente, ¿verdad? La parte inicial. ¿En cuál somos más frágiles? ¿Puede colgar su hamaca en una hierba? No, ¿verdad? ¿Puede subirse a ella? Claro que no, porque es muy frágil y se rompe con facilidad. Esta es la cualidad espiritual del nuevo creyente. Si entendemos esto, seremos obreros aprobados como Pablo y prestaremos especial atención a las hierbitas y los cuidaremos en la etapa más crucial de su crecimiento espiritual. Si lo hacemos, el enemigo no las pisará y estas hierbitas se consolidarán y se volverán espigas y seguirán a Jesús por cuenta propia. Y un día serán un fruto maduro para cumplir el llamado que Dios les hizo antes de la fundación del mundo. Amén. Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén y amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Bendecimos este tiempo de reflexión, Padre.
Te pido que tú escribas en nuestro corazón esta palabra, que aprendamos la forma en que lo hacía el apóstol Pablo, la iglesia de Antioquía, y que podamos nosotros hacer lo mismo, exactamente lo mismo hoy. No queremos ganar el mundo, no queremos ser famosos, no queremos tener miles siguiéndonos, no. Queremos ser obedientes, Padre, con esa una, dos o tres personas que nos has confiado, Señor. Queremos ser fieles a ti y hacer esto que hacía Pablo, anunciar el evangelio, hacer muchos discípulos y constituir ancianos en cada iglesia. Permítenos ser obedientes a ti, Padre. Bendigo a estos hermosos líderes, hijos tuyos que están acá, y te doy gracias por sus vidas y los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén.